¿Quién es Hugo Serrano? Es el creador de la equitación, es el que nos enseñó a amar a los caballos, es el promotor de todo lo que estamos viendo aquí. La cacería del zorro debería llamarse Hugo Serrano. Fue el creador, el mentor de esta prueba, es el hombre que ha sacado muy buenos jinetes de la provincia de Imbabura. Si Imbabura está en el sitial que está por la equitación, se debe al señor Hugo Serrano. Yo he visto todos los años el desarrollo de este torneo que se hizo muy importante desde cuando Huguito Serrano fue el creador y fue el principal promotor de este evento para Ibarra. Hugo Serrano es la persona que creó este lindo espectáculo que a través de 3 décadas y más llega a ser un mega evento en la provincia de Imbabura. Es el creador, el ideador de lo que hay la hípica en Imbabura, es el creador y la persona que les ha hecho a todos los jinetes. Hugo Serrano es la persona que inició esta competencia. ¿Qué opinas de él? Es el personaje, pienso, ¿no? El más importante de la equitación aquí en Imbabura, fue quien comenzó con esto aquí. Ibarra estaba lleno de turistas porque había un señor que se llamó José Tobar, que fue el autódromo que eso se llama autódromo de Ibarcocha. Eso fue José Tobar. Así como José Tobar fue y trajo turismo para Ibarra y trajo desarrollo, así fue Hugo para la cacería. Soy Hugo Serrano Tamayo, creador de la cacería del zorro de Ibarra. Hace 70 años subí por primera vez a un caballo y desde entonces la hípica ha sido la pasión de mi vida. Soy un ibarreño de corazón. Llegué a esta ciudad hace más de 40 años. Fui uno de los primeros jinetes en recorrer sus calles y cabalgar por sus parajes. Fundé el primer club hípico de esta ciudad, entidad que acogió a todos los entusiastas del caballo. En mi vida deportiva sumé muchos alumnos e incontables amigos. Se ruega a los jinetes no bajarse de los caballos y hacer la vuelta del triunfo a caballo. Hace varios años, junto a mi sobrino Álvaro Pesantes, nació la idea de un proyecto cultural que reconstruya la memoria de la cacería del zorro de Ibarra y deje un registro de esta tradición para las futuras generaciones. En ese camino hubo momentos cruciales, como la decisión de consolidar mis derechos de autor sobre la creación de la cacería del zorro de Ibarra. Pues el Ibarra Tennis Country Club, organizador encargado de la competencia desde el año 2003, de manera desleal y sin mi consentimiento, solicitó los derechos legales sobre el evento creado por mi persona hace ya 35 años. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte, ¿eh? ¿Cómo has pasado? Ah, te veo bien, ¿ah? ¿Sí? Mica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo has pasado? Muy bien, Viviendo. Sí. Qué bueno. Pero los momentos gratos han sido mayores. Como reencontrarme con viejos amigos hípicos, con quienes tuve la dicha de compartir tantos triunfos y derrotas deportivas. Además, rememorar la emoción de las primeras cacerías. Muchos de ellos fueron un soporte invaluable en la evolución técnica y organizacional de la hípica imbabureña. En varios casos, estos reencuentros debieron aguardar décadas. ¿Qué dices, Pedrito? ¿Cómo vas? Están tomando café.
Les regalaste y ahora les compraste. Ni la huella del tiempo pudo borrar en nosotros la pasión por el caballo. Y en algunos casos estrechó más los lazos de amistad. Sí, yo pienso que... ante los chagras. Con toda la vestimenta, ¿no? Con sus zapatos. Yo recuerdo tanto aquella ocasión en que Huguito Serrano organizó la cacería del zorro en la ciudad de Ibarra. Hicimos un recorrido lindísimo, salimos del Parque Pedro Moncayo a través de la calle principal y subimos a las lomas de Guayabillas y caíamos hacia la laguna de Yaguarcocha. Yo iba haciendo el recorrido, ¿no? Caballito de campo que tenía buen piso, pero ¿qué es lo que sucedió? Que me encontré en el recorrido con el capitán Mancero, que su yegua no podía seguir, no podía avanzar el recorrido, porque la yegua, como era de salto, de jardín, no tenía buen piso. Entonces me pidió que cambiemos de caballo. Yo llegué al sector de la persecución, justamente disfrutando y haciéndome ver de todos los amigos que llegaba una yegua que en ese tiempo, por decirte algo, costaba 15, 20 millones de sucres, ¿no? Fue una yegua de primerísima, y me reía llegarle a mi amigo capitán Mancero, campeón nacional de equitación, en un caballo con montura de vaquería, y arrastrando los pies porque era bien alto, ¿no? En las primeras cacerías habían en verdad la presentación de unos caballos hermosos y luego era el traslado por las lomas a ir a dar a la laguna de Yaguarcocha. Había los peñaroles que bajaban, eso fue la mejor emoción que causaba en el público que iba a ver eso. Hacíamos muchos oficios a las autoridades, a personas importantes de aquí, empresas, para solicitar premios para los participantes. Y mi esposo se encargaba del recorrido, de los obstáculos, que era un recorrido bien peligroso. La organización en sí de la cacería era súper familiar. Todo el mundo ayudaba, todo el mundo colaboraba. Uno se encargaba de inscripciones, de camisetas y todo, con los socios del club, con las personas que estaban allegadas en ese momento de cada cacería. Íbamos vestidos de chagras camperos, con sombreros y gorras, y en una de estas cacerías, cuando embarcábamos los caballos para irnos hacia Ibarra, mi mujer detuvo el embarque de los caballos y me exigió que vayan con casco todos los jinetes. Como hípico me inicié con la cacería del zorro cuando tenía aproximadamente unos 14 años. La cacería del zorro para nosotros, para mí, para mi familia ha sido la base, el sustento de la afición hípica, independientemente de que ha habido una afición de tradición familiar. En realidad la cacería del zorro para nosotros sí fue una ilusión, y tan pronto como yo compré la hacienda en el año 1981, la primera ilusión mía era llevar los caballos, que los tenía aquí en Amaguaña, y poder participar en la cacería del zorro. Mi primera cacería fue aproximadamente cuando yo tenía unos 9 años. Casualmente la primera cacería fui atrás de Huguito Serrano, con una cuerdita me llevaba porque era muy pequeñito. Esa fue mi cacería, mi primera cacería del zorro. Participé en 1980 cuando tenía unos 7, 8 años de edad. Realmente fue una experiencia muy linda. Éramos unos 54 participantes, 50, 54 participantes.
Me acuerdo como si fuera ayer, la verdad. Yo tenía 7 años y justamente, y como siempre lo he hecho, Hugo Serrano nos motivó en esa época a Lobo, Hugo Gómez Jurado y a mí para participar. Éramos los únicos infantiles. La primera cacería yo participé cuando tenía 8 años. Las primeras veces yo salía solo al desfile nada más, hacía el desfile y me moría de ganas, la verdad, de lanzar unos peñaroles. Y yo, en mi primera cacería, ni siquiera fui a conocer el recorrido y los pineroles, que eran los monstruos, el que te va a comer, el que va a estar ahí para hacerte caer. Ni siquiera los fui a ver a pie. Llegué directamente al primer pinerol sin saber ni a lo que me iba. La primera cacería que participé fue en el 93, en un callo que me prestó un buen amigo, Francisco Mateus, unos callos anglo-árabes. Fue bastante interesante y primera experiencia, acabé en una quebrada con el caballo, no podíamos salir, pero fue interesante. Cuando iniciamos íbamos a la casa de Huguito y teníamos un jardín de obstáculos que para nosotros era lo máximo, porque Hugo siempre nos tenía una sorpresa, unas llantas, unos troncos, unos tanques. Y si bien es cierto, cuando yo veo esas fotos, es un salto tal vez muy rústico, muy rudimentario, pero eran obstáculos imponentes donde realmente tenías que saltar bien. Uno de los logros al iniciar la hípica prácticamente en Ibarra, vino Hernán Clavijo, nuestro entonces capitán, y Norton Narváez de teniente, y entrenábamos para los Juegos Nacionales de Guayaquil. Entrenamos bastante con ellos en adiestramiento y en salto, y fuimos a participar a Guayaquil. De jefe de equipo fue en ese entonces Salomón Larrea, coronel Salomón Larrea. Fuimos allá, competimos y fue un éxito porque sacamos medalla de oro en salto y medalla de plata en adiestramiento del equipo. Pablo Lemos en crucero y con el 15 Galomina en gobernante. Repetimos los saltos del desempate. Da gusto ver cómo destacados jinetes que estuvieron siempre bajo mi tutela, hoy continúan forjando nuevos talentos hípicos. La última competencia que fui fue un honor irnos, fueron los Juegos Nacionales en Ambato, en el año 92, que fuimos a competir con el hijo de Hugo, con el Cayo, Fabián Herrera, Hugo y yo, y sacamos medallas de bronce en esos Juegos Nacionales. Ya digo, para mí no hubiera hípica en Imbabura, o al menos no estaría al nivel que está ahora, si no hubiera sido por Hugo. Muchas gracias, Hugo. Este es el ibarreño, el criollo, el que se ha ganado el cariño de todo el público y de los organizadores también, porque ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido realmente, creo que más allá de las propias expectativas. En una contienda con jinetes internacionales en el Vagonis, participamos la mayoría de las veces, se participó allá con mucho éxito, a pesar de nuestros caballos criollos pequeños. Una disciplina, ¿no? Absoluta. El rato de montar caballo, era poner atención, era montar caballo, a la hora de montar caballo, montábamos 2 veces al día. Montábamos 6 de la mañana y luego montábamos 6 de la tarde con las luces de los carros. En el último concurso de salto de potencia que hicimos aquí en Ibarra, Hugo nos ganó, pero pensamos que le ganábamos fácil y desempatamos a 1,70 m, Fabián Alberto, Hugo y yo, y el caballo se pegó un volantín a 1,70 m y me fracturé el codo. Pasaron a saltar ya 1,70 m Fabián Alberto y Hugo en el Tintán nos ganó esa prueba. La equitación es reflejos, decisión
y fuerza de carácter. En alguna ocasión le vi aquí en Ibarra a Hugo Serrano montando un bonito caballo. Yo no era amigo, me acerqué a preguntarle de quién era el caballo, cómo era, y ahí nació la amistad. Y ahí, justamente por esta amistad, empezamos con otros amigos aquí ibarreños a iniciar la hípica. En aquella época nosotros lo hacíamos de una manera muy rústica, hacíamos mucho terreno a pelo, aprendimos a saltar a pelo, hasta cuando nuestros papás nos creyeron que sabíamos montar, entonces nos empezaron a apoyar, ¿no? Es algo que se lleva dentro de uno, ¿no? Aprendimos a amar los caballos, a quererles, a respetarles. Una ocasión me acuerdo, yo castigué a Chingolo, que era mi caballo, en una parte que no debía hacerlo. El Huguito me quitó el caballo, creo que por un mes o dos, y me retiró de la montada hasta que yo aprenda que eso no debo hacer. Entonces, eso ha servido en la vida de uno como ejemplo en todas las cosas que uno hace, ¿no? Para mí los caballos son todos, es la pasión de mi vida desde que soy pequeñito. O sea, alguna vez que me hicieron una entrevista yo les dije, yo aprendí a montar antes que a caminar, porque, o sea, de eso me enseñaron mi familia. Eso viene ya de sangre, de familia, ¿no? De tradición, de historia, el que nosotros montemos a caballo. Las habilidades viene, eso sí, de acuerdo a la persona. Unos serán más hábiles, otros serán menos hábiles, pero el gusto es otro. Yo no podría estar meses o años sin tener un caballo al lado, o sin poder compartir algunos momentos estando con un animal, y es desde niño, desde que yo a los 3 años ya estaba montado en un caballo. Sí tenías que tener valor, y claro, era basado también en la confianza que le teníamos a nuestro profesor, porque nos decía, no pasa nada, no te preocupes, y yo estoy aquí. Pero aprendimos a ser valientes, definitivamente. De acuerdo, pero ese valor, esa valentía, era justamente eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? El confiar primero en quién. En Huguito decir que no pasa nada. Porque él te estaba diciendo indirectamente, confía en tu caballo, no pasa nada, tranquilo. O sea, esa es la valentía que aprendí a desarrollar. Que luego le veías que era así. Confiar en tu caballo y ve, vamos, no pasa nada. De repente encontraba un barranco por ahí y pensábamos que era Pineroli, atrás del Hugo todos. Entonces nos infundía un poquito de coraje, de valor en lo que es la equitación. Desarrollas fortalezas, valor, decisión, control, porque el miedo existe y uno tiene miedo cuando participa y uno tiene que aprender a controlarse. Porque además de un deporte te enseña a ser persona, te enseña a ser responsable, te enseña un montón de cosas que yo puedo ver en mis alumnos. Hay niños pequeños que son un poco irresponsables, malcriados, pero poco a poco les vas formando y se ve un cambio en ellos. Uno entrena como jinete y entrena el caballo y por un tropezón uno no quiere botar tantos años de afición y el gran gusto que hay. Sucede en muchos deportes peligrosos, sucede en las motos, sucede en las carreras de autos y yo creo que los accidentes son inherentes a estos deportes de riesgo, pero no son un impedimento. El que se accidenta vuelven los jinetes, vuelven los motociclistas, vuelven los toreros después de las cornadas, pero exactamente yo no soy un psicólogo para saber por qué. El zorro de Ibarra debe ser un jinete sagaz, astuto y temerario, conocedor del terreno y de las fortalezas de su caballo. Bueno, me desperté a las 4:30 de la mañana, ya no pude seguir durmiendo y solo pensando en la persecución, si me van a coger o no, pensando en que tal vez me pueda caer, tengo que estar preocupado de eso, no dejar que me caiga del caballo. ¿Qué más pensaba hoy de mañana? Llegar a la meta. Para un ibarreño ser zorro yo creo que es una de las mejores experiencias que puede haber. Es único el sentimiento, la expectativa de la gente hacia ti y de uno hacia la gente. En la persecución habíamos chocado con Hugo, él era zorro y yo perseguía. Y el año siguiente tuve la suerte que me nombraran zorro. Era para nosotros todo un compromiso, la cacería. Había que
tener el caballo en buenas condiciones. Le presté un caballo bayo, el Naco, que es el caballo más viejo que sobrevive en la hacienda. Y a pesar de las grandes amenazas que tenía de muchos jinetes que le iban a alcanzar con los B8, como les decían, a unos pura sangre ingleses impresionantes, Jaime logró salir invicto y ganó la cacería. Estuvimos muy orgullosos, no solo por el jinete, por Stephanie, sino porque era la primera mujer que ganaba una edición de la Cacería del Zorro. No la conocía nadie, ¿no? Con lo machistas que somos todos, pues nadie estaba así que digamos muy convencido del triunfo. Fueron cosas muy bonitas. Definitivamente el mejor zorro de todos los tiempos fue Fabián Alberto Herrera, y por una razón muy lógica, en su caballo Chingolo. Luego un cambio de estatutos fue el que tuvimos que a Fabián sacarle de zorro. Me tocó esperar casi hasta que tuve 33 años para poder ser zorro, lo cual es un orgullo. Yo creo que la persona que vaya a la cacería y que diga yo no quiero ser zorro está mintiendo. Uno desde un mes antes sueña que el caballo de uno corre en cámara lenta y los de atrás van en cámara rápida. Entonces uno se despierta muchas veces en la noche pensando en eso para intentar cambiar la velocidad del video, ¿no? Y para el zorro, de tremenda responsabilidad, porque depende de ti qué vaya a pasar a los de atrás. Eso te provoca no poder ni dormir. Yo creo que no un día antes, sino 2 semanas antes, no saber qué va a hacer. Está con los nervios y la tranquilidad, como te digo, de ir adelante también. Ser el zorro eres el rey del pueblo durante ese año. Yo dije que yo quiero ser el zorro el día que yo gane la cacería, no por sorteo ni ese tipo de cosas. Tan cerca nunca estuve, no soy los típicos que dicen casi le cojo al zorro. Nunca estuve cerca de zorro adulto. Me encantaba salir, me encantaba el pelotón, todo, pero nunca tuve un caballo como para cogerle al zorro. Mi motivación al crear la Cacería del Zorro de Ibarra fue brindar un buen espectáculo deportivo a la ciudadanía. Año tras año y con mucho esfuerzo, este evento se convirtió en una de sus tradiciones más arraigadas. La tradición es parte de la escritura del hacer ciudadanía. Ser ciudadano significa estar identificado con su terruño, luchar por él, vivir por él, vivir en él. Y creo que una tradición es parte fundamental e importante de la historia de una ciudad, de la historia de un pueblo, de la historia de los grupos humanos. Tomemos en cuenta que la historia de la humanidad ha sido escrita en gran parte por la suma de tradiciones. Las tradiciones son las costumbres que se transmiten de los padres a los hijos, ¿no? Y creo que es importante para recordar y vivir, compartir todos los momentos que, así como nuestros padres vivieron o nuestros antepasados vivieron, se pueda vivir y sentir. Mucha de la gente de mi círculo conoce a Ibarra solo por la Cacería del Zorro. O sea, ¿de dónde eres de Ibarra? Ah, la Cacería del Zorro, qué chévere. De un evento que empezó por un grupo de amigos, de un grupo de gente que les gustaba hacer la equitación, ahora es uno de los eventos más grandes del país. Las tradiciones debemos tenerlas siempre, al menos en las ciudades pequeñas como ahora, porque en una ciudad como en Quito ya se pierde mucho eso. Pero acá en Ibarra, por suerte, uno sigue la tradición. Una tradición se comenta, se hace, se crece y queda para la historia. Hay que saber cómo llevar esa tradición, conservar la tradición para que no se pierda. Donde el pueblo participa del evento, así no esté participando como jinete, sino admirando el espectáculo, ya es un atractivo, todos se vuelven iguales. Una tradición muy gratificante como ibarreños y como aficionados por el haber visto todo a través de nuestras vidas del transcurso de la cacería. Da membrete y da sentido a la fiesta de Ibarra, porque parte de la fiesta de Ibarra y de la programación, pues la Cacería del Zorro ha adquirido ya un tinte local que es bastante notorio y celebrado, ¿no? Alguien decía muy
chistosamente decía, las tradiciones son tan buenas que hasta hay que inventarlas. Este es el legado de la cacería del zorro de Ibarra. Es responsabilidad de todos mantener el espíritu deportivo de esta competencia, para que en el futuro no se desvirtúe ni se pierda su esencia. Cuando yo participaba de niño es completamente diferente, como te decía. Nosotros ya sabíamos montar y nos trataban igual que los grandes. Los pineroles eran mucho más difíciles, había zanjas más grandes, obstáculos más grandes, que igual los superábamos de la misma manera que los grandes. Y yo veo que ahora hay mucho más cuidado, el recorrido es mucho más facilitado. Obviamente porque es algo más comercial también ahora, ¿no? Antes era de pronto algo un poco más competitivo, siendo un poco más pequeño. Prácticamente todos los años que Huguito Serrano hacía los recorridos, realmente la cacería era brava. Y era realmente una demostración de habilidad, poder pasar los obstáculos en la magnitud que lo habían hecho. Entonces, a través de los años se fue un poquito cambiando eso por el tema seguridad principalmente. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Es una persecución mucho más rápida, más agresiva, más peligrosa hasta cierto sentido, pero depende, porque antes tenías mucho más intuición del jinete, mucho más agilidad mental, porque tenías que tener por lo menos 2 a 3 recorridos vistos por si acaso, ¿no? Mientras antes lo hacíamos en los caballos que salían de las fincas, de las haciendas, de los alrededores, las cosas han ido evolucionando hasta que hoy vemos un gran porcentaje de caballos puras sangres de carreras. No estoy de acuerdo con la nueva modalidad de cacería del zorro, ya que, como te digo, antes del zorro podía escoger el camino por donde irse y por tanto las destrezas de los jinetes y de los caballos era mucho mayor. Ahora existe un camino predeterminado donde lo único que uno tiene que hacer es seguir y galopar y seguir al resto del pelotón. Creo que deberíamos ahora combinar un poquito del circuito y a partir de los 2 minutos y medio o 3 minutos dejarle al zorro en libertad para que pueda escoger su ruta, como lo hacía antes Hugo Serrano, Fabián Herrera y muchos otros zorros que, aparte de su imaginación, valentía y muchas otras cosas, ellos escogían por dónde tenían que irse. Entonces ahora ya no hay mucha libertad en ese sentido. Las primeras cacerías fueron entrando a la laguna y sin tiempo. Ahora definitivamente sigue la persecución, pero en sí ya es una carrera de caballos. Es una carrera, ya es... No, el zorro tampoco no hace mayor esfuerzo. El zorro tiene una ventaja grande, que son 50 metros adelante de los perseguidores, en una carrera prácticamente en plan. A mí me parece que se podría mejorar para este año hacer la persecución, la primera parte, el primer minuto de persecución, una recta mucho más larga. Debe tener por lo menos 600 metros de largo. Esta última tenía 300 metros más o menos, y es imposible que 80 o 100 caballos que pican se encuentren en un embudo de 15 metros de ancho, y si bien es cierto, un caballo pura sangre corre mucho más largo y rápido que un caballo mestizo o criollo. Sin embargo, el criollo, los primeros 100 metros, pica igual o más rápido que el puro, hasta que el puro desarrolle la distancia en la galopada, en la batida. Entonces, realmente entran 80 a 100 caballos a un embudo de 15 metros y hay muchos accidentes. Por eso yo le manifestaba que debe haber una buena reglamentación, capaz de calificar a los jinetes que van a cumplir ese recorrido y a los otros que son novatos, obviamente darles la facilidad para que cumplan su recorrido y su afición no sea frustrada. Pues. Para mí se ha perdido la esencia de lo que es la cacería del zorro, o sea, se volvió una carrera de hipódromo. En los últimos años es el caballo más rápido y regularmente es el pura sangre el que es más rápido. Repito otra vez, para mí es la esencia de la cacería, que es la habilidad del jinete y del caballo en sortear varios obstáculos. El recorrido de la cacería del zorro de Ibarra, que diseñé hace 35 años, sigue vigente.
Soy Hugo Serrano Tamayo y les invito a ser parte de esta tradición.